Vamos a iniciar con la conferencia programada para esta tarde, el esoterismo, la falsificación del orden sobrenatural, que será impartida por el reverendo presbítero Luis González Guerrico. Lo acompaña como moderador el licenciado Juan José Leaño Espinosa. Voy a leer parte del currículum del licenciado González Guerrico. El licenciado Luis González Guerrico es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Dentro del área de la docencia se ha desempeñado como profesor titular de religión en el Instituto Secundario Santa María del Rosario, en Paraná, Argentina. Profesor titular de ética en el Instituto Terciario Teresa de Ávila, Argentina. Profesor de bioética del curso de especialización en educación sexual en el Instituto Terciario de Nuestra Señora de la Merced, en La Paz, Bolivia. Profesor extraordinario de teología moral en el seminario Santa María Madre de Dios en San Rafael, Argentina. Además, fue rector del Instituto Secundario de Nuestra Señora de la Paz en La Paz, Bolivia. En cuanto a publicaciones e investigaciones, ha desarrollado los siguientes trabajos: El martirio, signo preclaro de la santidad de la Iglesia, Cuadernos de Espiritualidad y Teología número 13, Santa Fe, 1995, Recensión bibliográfica de la justicia en la teoría egológica del derecho, Recensión bibliográfica de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y el orden militar, Recensión bibliográfica de El Gobernante, Prólogo a 7 virtudes olvidadas, del padre Alfredo Sáenz. Ha dictado también conferencias, cursos de especialización y participado en numerosas conferencias en diferentes universidades, entre las que se encuentran la Dimensión Religiosa de la Escuela Católica, Instituto Nuestra Señora del Huerto, en Nogoyá, Argentina. La cristiandad y su cosmovisión, los dones del Espíritu Santo, la formación de la inteligencia en la educación. Dentro de la administración pública en el Poder Judicial y en su actividad profesional privada, se ha desempeñado como miembro fundador del Foro de Estudios para la Administración de Justicia, FORES, vicario parroquial Basílica Nuestra Señora del Carmen, en Argentina, párroco en Nuestra Señora de la Paz, en La Paz, Bolivia, y desde 1986 hasta la fecha, como promotor de justicia de la Arquidiócesis de Paraná, en Argentina. Invitamos a nuestro distinguido conferencista a iniciar con su ponencia. Ubicamos el tema que me ha sido asignado dentro de lo que podemos llamar expresiones pseudoespirituales y falsificaciones del orden sobrenatural, porque como vamos a ver, todas estas manifestaciones, el esoterismo, el ocultismo, astrología, brujería, tarot, etcétera, que figuran en el programa, son de alguna manera una respuesta a una búsqueda insatisfecha del hombre que ha sido hecho para Dios, como veremos inmediatamente, y encontrando clausurado este camino recto hacia lo que es su fin, busca sucedáneos, entre ellos estos de los cuales vamos a ocuparnos esta tarde. Y para comenzar debemos remontarnos a los orígenes. Nos relata el libro del Génesis cómo luego de la caída de nuestros primeros padres, ellos perdieron los dones sobrenaturales de la gracia, como nos ha explicado hoy el padre Sáenz, es decir, ese don por el cual ellos gozaban de esa amistad con Dios, una verdadera parresía, es una confianza en la comunicación con Dios, dice el Génesis. Dios se paseaba con ellos en el paraíso, hablaba con Adán, etcétera. Perdieron también los dones llamados preternaturales, como la inmortalidad, la impasibilidad, es decir, la inmunidad frente al sufrimiento. Perdieron el don de integridad, por el cual gozaban de una armonía personal
que colocaba cada estadio de su interioridad en el sitio adecuado, y como consecuencia de ello tenían como un dominio completo sobre su sensibilidad, ya que las pasiones estaban sujetas a la inteligencia y a la voluntad. Todo esto lo pierden porque todo esto es objeto de la pena por el pecado original. Y además fueron expulsados del paraíso. Y podemos entonces recordar, como nos dice el libro del Génesis, y para que sirva como de pórtico a esta exposición, que en la puerta del jardín del Edén Dios colocó un ángel con una espada de fuego para impedir la entrada. Sin embargo, sabemos que la misericordia divina no pensó en un destierro permanente, definitivo para el hombre, sino que contemporáneamente a la expulsión le prometió la redención y la consiguiente restauración de esa relación de amistad por la acción del linaje de la mujer, como hoy se nos recordaba. Sin embargo, el hombre, expulsado del paraíso, quiere volver a entrar por las suyas, quiere volver a ingresar pese a esa presencia del ángel que se lo impide, pero quiere hacerlo con sus solas fuerzas y quiere recuperar todas estas perfecciones que perdió por su culpa y con pena de su pecado, quiere, recuperarlas con sus solas fuerzas, llevar a cabo esa usurpación a que lo invitó el demonio cuando le manifestó a Eva, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y a partir de entonces, la historia del hombre puede explicarse por el intento de volver a alcanzar su plenitud, pero puede alcanzar su plenitud rectamente a través del orden de la redención y de la gracia, y puede también pretender lograr esta perfección con sus propios medios, sin recibir este auxilio que la bondad divina pone a su alcance. Y es la tentación que recorre toda la historia de la era cristiana. No es otra cosa que pretender alcanzar la bienaventuranza, la plenitud del hombre de este soberbio modo, con sus solas fuerzas. En todo esto descubrimos una ilegítima consideración del orden natural y del orden sobrenatural, que son negados, que son falsificados o mezclados indebidamente. Ya creo que ha quedado claro lo que es el orden natural y lo que es el orden sobrenatural. Solamente, recuerden, podemos definir a la gracia considerando a Dios y al hombre en su distinción absoluta, de creador y de criatura. En esa relación mutua, que por parte de Dios es puro don gratuito, es algo enteramente libre, y por parte del hombre es dependencia, una vinculación que esencialmente lo constituye al hombre en esa situación de dependencia respecto de Dios. Y nos podemos dar cuenta que la determinación exacta de cada uno de estos campos es imprescindible para conocer con certeza qué es el hombre y qué es lo que debe buscar como meta suprema de su vida, y también cómo debe alcanzar esta meta. Podemos decir que el hombre ha sido creado para Dios, ha sido creado para la contemplación de Dios, y en esa contemplación de Dios que engendra el amor y engendra el gozo de ser amado por Dios, encuentra el hombre en su plenitud. Así comienza Santo Tomás de Aquino la parte moral de la teología, de la Suma de Teología, cuando, siguiendo el camino que Aristóteles hace en su Ética a Nicómaco y superándolo, nos dice que el fin del hombre es la felicidad y que esta meta dichosa que llamamos bienaventuranza consiste en la contemplación de la divina esencia. En el cielo lo veremos a Dios tal cual es, como nos enseña San Juan. Pero para alcanzar este fin sobrenatural que es Dios en sí mismo, el mismo Dios nos ha enviado a su Hijo eterno que se ha encarnado para salvarnos y de esta manera reconciliarnos con Dios. Como hoy nos recordaba el Padre Sáenz, se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, para que pudiéramos ser hijos de Dios. Y a partir de allí, entonces, el hombre, por la gracia
haciendo suyos esos méritos de Cristo, es posible entonces colocarse en el camino que lo llevará a esta bienaventuranza, a esta plenitud que se alcanza por el encuentro con Dios su Padre, del cual fue excluido por el pecado, pero al cual es readmitido por la gracia de Dios, por esa misericordia infinita de Dios nuestro Padre, que envía a su Hijo, que acepta el sacrificio de la cruz y que a través del orden de la gracia, de los sacramentos, de la acción de la Iglesia, permite que todo hombre a lo largo de la historia pueda recibir estos beneficios que los méritos infinitos de Cristo nos mereció en el Calvario. Y esto entonces nos lleva a afirmar la absoluta necesidad de la gracia. Necesitamos de la gracia para conocer a Dios, necesitamos de la gracia para poder obrar de una manera sobrenatural y meritoria. Santo Tomás lo explica con toda claridad, también en la Suma de Teología, en la cuestión 109, y allí en 10 artículos, una lógica impecable, nos va demostrando cómo necesitamos de la gracia divina, no solo para conocer a Dios, sino para querer y hacer el bien, y al mismo tiempo para perseverar siempre en este estado de gracia. No podemos extendernos, por supuesto, en estas admirables argumentaciones, simplemente recordamos que no son más que una consecuencia de las mismas enseñanzas de Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Maestro, según lo trae San Juan en el capítulo 15 de su Evangelio, o como también lo dice San Pablo, el apóstol de las gentes, con esta frase: Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Para llegar a nuestro fin, para alcanzar a Dios, necesitamos ineludiblemente de esta perfección sobrenatural que es en la gracia divina. A lo largo de la historia de la Iglesia se han dado muchas negaciones a esta primacía y necesidad de la gracia. Podemos recordar como en el siglo V tenemos la presencia de Pelagio, un monje griego oriundo de Bretaña, que comienza a plantearse de una manera heterodoxa esta relación del hombre con Dios. Exalta de un modo excesivo el bien de la naturaleza humana y en especial la libertad. La naturaleza, en su opinión, es buena desde el principio y no estaría herida, vulnerada por el pecado original. De esta manera, dice él, el hombre no necesita de nada sobreañadido para obrar bien, para llegar a Dios. Pronto esta actitud se encuentra con el rechazo firme y docto de San Agustín y también de la Iglesia, que oficialmente condena a Pelagio, llegando a excomulgarlo el Papa San Sósimo. Pero esta negación de la gracia a partir de entonces va recorriendo toda la historia hasta nuestros días y podemos encontrarnos permanentemente con esta tentación de llegar a Dios sin el auxilio divino, como lo vamos a ver inmediatamente. Esto llega a configurar lo que suele llamarse el naturalismo. Con gran exactitud, un ilustre cardenal de la Iglesia, el cardenal Pi, que vivió en Francia, obispo de Poitiers, en el siglo XIX, cuya obra ha sido difundida en la Argentina por el padre Alfredo Sáenz. Este cardenal reacciona violentamente contra este naturalismo. Nos dice: la inclinación actual de los espíritus y de los corazones, el rasgo principal de los caracteres, el hábito de los individuos, la costumbre de las sociedades, la ley que las rige y el espíritu político que las gobierna, la tendencia de la ciencia y en consecuencia la orientación de los estudios y de toda la educación, el estado general que de ello resulta, en fin, el signo propio de nuestro tiempo es lo que el Concilio Vaticano I denuncia, en primer lugar nombrándolo por su verdadero nombre, a saber, el naturalismo. Podemos recordar cómo en el siglo anterior tuvieron su apogeo los iluministas, aquellos
que endiosaron la razón, aquellos que pensaron que la razón humana era capaz de llevar al hombre a su plenitud. Eran aquellos que pensaban que a través de la razón humana era posible un progreso indefinido de la humanidad. No rechazaban a Dios, pero lo consideraban como un gran arquitecto que había hecho el mundo y allí lo había dejado. Contra todo esto, el cardenal Pi reacciona violentamente. Pero vamos a ver cómo esta actitud del naturalismo decimonónico tiene raíces muy hondas, tiene raíces hondísimas que el mismo cardenal nos insinúa cuando nos dice que este error del naturalismo puede también denominarse racionalismo, y considerar al racionalismo y al naturalismo como un solo y mismo error, esa razón humana que se basta a sí mismo. Y para eso podemos hacer un rápido recorrido por la historia del pensamiento, para ver de qué manera se llega a este punto. Y podemos entonces poner como un hito primero a alguien a quien ayer el profesor, el doctor del Castillo mencionó, a Occam. En el siglo XIV, este monje franciscano sostiene que para la inteligencia humana lo único que puede conocer es lo singular. El hombre puede conocer aquello que existe en particular, no las esencias universales. Podemos conocer a este hombre, Juan, Pedro, pero no podemos conocer la esencia universal por la cual Pedro es hombre y puede predicarse de él la humanidad. Frente a esto tenemos la postura del realismo, es decir, la postura de Santo Tomás de Aquino y sus seguidores, los maestros que lo siguieron, según el cual la esencia de las cosas, lo que se llama el universal directo, existe en las mismas cosas, independientemente del sujeto que conoce. Esto tiene consecuencias muy importantes porque significa, a partir de Occam, una ruptura con la realidad considerada universalmente. El hombre no puede considerar las esencias de las cosas, son solamente nombres de allí, esta denominación de nominalismo. Esto, como digo, tiene grandes consecuencias y, sobre todo, en la evolución posterior del pensamiento. Un aporte también negativo, pero muy importante, es el del humanismo renacentista. Podemos considerar a este humanismo renacentista, ubicándolo alrededor del siglo XV, como esa preocupación por poner al hombre en el centro de la vida social. Aquel centro que en la Edad Media era Dios y alrededor del cual se organizaba la sociedad conforme a sus principios, en una sociedad que respondía a un orden natural en la política, en la economía, en el orden social, se va paulatinamente desdibujando por una indebida insistencia en la dignidad del hombre. La dignidad del hombre que, corriendo los siglos, va a ser una de las causas del ateísmo moderno, y considerar que esta dignidad del hombre puede ser alcanzada independientemente de su unión con Dios. El hombre del Renacimiento, sin negar a Dios, confía más que en él, en la espontaneidad de sus talentos, en los adelantos de la técnica, y así va debilitando poco a poco esta visión teocéntrica del mundo y de la realidad. Y un paso siguiente es el protestantismo. Martín Lutero, para tomar una personalidad arquetípica, es un monje agustino, hombre exigente, trabajador, que atraviesa una crisis muy grande, un gran asceta, pero el ascetismo excesivo de los primeros años hace que
que para sobreponerse al peso del pecado y vencer los desórdenes de la naturaleza, no encuentre una solución adecuada, no encuentra la paz de su conciencia. Y él busca insistentemente esta paz interior. Y esta paz interior él la encuentra no en esa fe, en ese Dios que ha enviado a su Hijo al mundo y que nos ha redimido y que nosotros por la fe podemos captar, y nuestra inteligencia es capaz de captar esta verdad y de aceptarla, sino que para él la fe se centra en un acto de confianza. Para Lutero, al hombre, lo que lo salva es simplemente la misericordia de Dios, pero considerada solo como confianza. La pasión de Jesucristo, dice él, me merece al hombre, sí, una justificación, pero aclaramos, es una justificación extrínseca. El hombre es de una naturaleza profundamente corrompida, de la cual no puede sino brotar el pecado, pero Dios en su bondad no le imputa al hombre ese pecado en mérito a la pasión de Jesucristo. De esta manera, sin dejar de ser profundamente pervertido, el hombre puede salvarse porque Dios igual lo perdona. Como vemos, hay una traslación desde el punto de mira de la fe. Ella no es un acto de la inteligencia que acepta la verdad divina que Dios pone a su alcance por la revelación. Es un acto de confianza, es un acto de confianza. El pecado cuanto tal permanece, pero Dios hace que no existe. Y la fe consiste entonces en esa seguridad interior adquirida por el hombre de que Dios lo ha justificado. Será entonces como un sobrenaturalismo exagerado. Decíamos que Pelagio negaba la gracia, Lutero exagera la gracia, negando absolutamente la posibilidad de que el hombre pueda hacer algo para acercarse a Dios, ni siquiera ayudado por este don sobrenatural. Al mismo tiempo, y algo que es muy importante, Lutero tiene una profunda aversión a la metafísica. Dice, lo merece el hombre de teólogo, quien por medio de las cosas creadas entiende las perfecciones invisibles de Dios, las cuales son la potencia, la divinidad, la sabiduría, la justicia, la verdad. En otro lugar dice, en todo lo que se refiere a las obras y a la palabra de Dios, la razón es ciega, sorda, estúpida, impía y sacrílega. Dice en su obra De Servo Arbitrio. Por lo cual todo lo que pueda decir acerca de Dios, sea fundado en la divina revelación, sea proveniente de la razón natural del entendimiento, no tiene ningún valor, no hay nada de internamente razonable en lo que el hombre puede conocer a Dios. Con Lutero y con el protestantismo se introduce como un principio de irracionalidad en la misma fe, ya que se propone que la vida del cristiano, en lugar de estar iluminada y dirigida por el asentimiento de la fe a la divina revelación, como hemos dicho recién, esta vida del cristiano esté guiada por un sentimiento de confianza ciega en la salvación, que como tal, como todo sentimiento, es subjetivo, es incapaz de dar norma objetiva a los actos interiores del creyente. Así vemos cómo nos vamos acercando a este naturalismo que señalaba el cardenal Pi con palabras tan duras. Los pasos siguientes han sido mencionados por algunos de los expositores. Hemos escuchado hablar de René Descartes, aquel que, buscando un punto de partida absolutamente fiable, seguro, en la filosofía quiere dudar de todo, menos de que pensando existe, pienso, luego existo. Es el pensamiento lo que le da al hombre la certeza de que existe. La existencia de las cosas reales que existen fuera de nosotros, como insistió también el padre Tam en la primera exposición,
No le están dadas al hombre por el conocimiento sensible, esas ventanas del alma, que hace que el hombre sea capaz de iluminar esa imagen y recibirla en su inteligencia. No, el conocimiento sensible no es seguro, dice Descartes, solamente estoy seguro de que pienso y a partir de allí empiezo a elaborar mi filosofía. El pensamiento queda encerrado dentro de la mente del hombre, comienza a insinuarse lo que llamamos la inmanencia o el principio de inmanencia, que con Emmanuel Kant, este racionalismo que es profundizado. Para él, la sensibilidad, sin duda, nos brinda algo de la realidad, pero algo que no puedo conocer, me brinda datos desordenados, inconexos, y que es necesario ser precisamente vueltos coherentes por la inteligencia del hombre. Pero esa inteligencia del hombre está dada por formas a priori, las formas a priori que son en el orden de la sensibilidad del espacio y del tiempo, y en el nivel del entendimiento 12 categorías. De este modo, para Kant la materia del conocimiento sí es lo que está brindado por la experiencia sensible, pero es la forma la que le da inteligibilidad, de tal manera que gana el racionalismo, pues la forma en la que constituye los objetos. La sensibilidad por sí sola, solamente, como ya he dicho, nos da unas impresiones subjetivas, desordenadas, carentes de unidad. Por lo mismo, nuestro conocimiento está limitado a los fenómenos. La inteligencia del hombre es incapaz de conocer la verdad de las cosas, es incapaz de captar la realidad tal cual es. Y podemos continuar con los seguidores de Kant y mencionar a Hegel con su dialéctica y mencionar a Marx, que aplica esta dialéctica a la historia, y podemos avanzar más y referirnos al positivismo que valora, sí, los datos de los sentidos, pero para el cual lo único verdadero es aquello que, captado por los sentidos, es capaz de ser comprobado experimentalmente y enlazado con otras leyes, las enseñanzas de Hume y sobre todo de Comte, el principal cultor de esta corriente. Nos vamos entonces acercando a este pensamiento moderno que, como ven ustedes, implica un divorcio absoluto, total, entre la inteligencia del hombre y la realidad tal cual es. El hombre es capaz de captar los fenómenos. La verdad solamente está para el positivista en aquello que puede demostrarse experimentalmente, con lo cual se excluye en la verdad del orden filosófico, la verdad de la metafísica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto que nos está exponiendo el Padre con estas falsificaciones del orden sobrenatural? Y es sumamente importante por dos motivos. En primer lugar, porque la metafísica es un camino para llegar a Dios. La Iglesia enseña que para alcanzar a Dios tenemos dos caminos. Podemos llegar por la sola razón natural. San Pablo lo enseña en su epístola a los Romanos. Pero podemos llegar a Dios simplemente como primera causa, como principio a partir del cual todas las cosas se originan. De esta manera entonces la metafísica tiene su importancia. Tiene su importancia porque a partir de esta verdad que el hombre puede con su inteligencia alcanzar y que incluso le permite llegar a Dios, esta verdad permite fundar el acto de fe. El acto de fe no necesita, por supuesto, de la verdad de la metafísica, pero las verdades de la filosofía y de la metafísica son verdades que preparan al creyente para aceptar el acto de fe, para hacerlo razonable. El creyente acepta la verdad de fe, pero no cree a ciegas, sabe que esa verdad de fe proviene de un Dios al cual él puede llegar
por la razón, y esto le da entonces una gran fortaleza a ese acto de fe, una gran firmeza. Por otra parte, también la filosofía le presta a la teología, que es la elaboración científica de la fe, un servicio que es inapreciable. Y es que la teología, que a partir del dato de fe comienza a discurrir para extraer de ese dato de fe todo lo que puede dar de sí, en lo que suele llamarse la revelación virtual, necesita del método filosófico y del hábito de la reflexión filosófica. De esta manera, entonces, podemos decir que la teología recibe de la filosofía unas ventajas que son inapreciables, incomparables y que la Iglesia ha valorado enormemente. De este modo, esta fractura entre la verdad y el ser en sí, esta negación de la metafísica, tiene entonces consecuencias que son muy graves, como vamos a ver inmediatamente en la evolución posterior de la teología, y aquí así nos vamos a ir adentrando en el campo de lo sobrenatural y precisamente en el campo de las falsificaciones de lo que es sobrenatural. Cuando hablamos de falsificaciones del orden sobrenatural, queremos aludir ante todo con esta expresión a lo que ocurre cuando se presenta este problema sin ofrecer una visión plenamente católica de la cuestión. En esto encontramos muchas influencias. Encontramos en el siglo XVI la herejía de Miguel Dubay, llamado vulgarmente Bayo, que indujo a una confusión en el orden natural y el orden sobrenatural, una especie de fusión indebida. Para él, si bien no negaba el pecado original, sostenía que este pecado original se reduce al desorden de la concupiscencia y que el hombre es capaz de alguna obra buena, no porque no necesite de la gracia, sino porque de tal manera están unidas la naturaleza y la gracia que el hombre entonces es capaz no solo de llegar a Dios, sino de obrar de manera sobrenatural y meritoria. Recibió varias condenas Miguel Dubay, pero sin embargo estas ideas fueron latiendo, por decirlo así, en la vida de la Iglesia y aparecen ya con fuerza en el siglo XIX en lo que llamamos el modernismo. A veces se emplea esta palabra para referirse simplemente a una actitud dentro de la Iglesia poco respetuosa de la tradición, simplemente a una actitud dentro de la Iglesia que pretenda pensar nuevamente la fe, y en todo esto puede haber algo de razón, pero con precisión el modernismo fue un movimiento que tuvo lugar hacia fines del siglo XIX. Nace a partir de la filosofía romántica y sobre todo destaco la influencia de un filósofo alemán, Schleiermacher, filósofo pietista, romántico, que quiere reaccionar con ese racionalismo de Kant. En su tiempo, en Alemania, se enfrentaban dos corrientes, un crudo racionalismo que quería mantener la religión dentro de los límites de la razón y por otro un sobrenaturalismo exagerado que se esforzaba por conservar una trascendencia del cristianismo absoluta y total. Schleiermacher intenta una vía media entre ambas, y su visión teológica es una expresión del romanticismo, como he dicho antes, una teología del corazón. Esto hace que para él la revelación cristiana esté fundada en el sentimiento. Y esto es muy importante porque ya entonces la revelación cristiana se hace patrimonio de todas las religiones. No es sino el fruto espontáneo y subjetivo
del concepto de Dios que brota de ese sentimiento de dependencia o de indigencia ontológica inherente a toda criatura, de esa comparación de la criatura en toda su pobreza ontológica frente al absoluto que es Dios, ¿no? Y este sentido de dependencia e indigencia es lo que constituye este sentimiento religioso. Esto entra en la Iglesia católica, como hemos dicho, en lo que se ha llamado el modernismo. Y tenemos que hacer acá una aclaración muy importante. Los herejes clásicos anteriores, a los que nos hemos referido antes como Arrio, como Nestorio, Lutero, Bayo, ellos, pese a ciertas veleidades por intentar permanecer en la Iglesia, hacían todo lo necesario para ser expulsados de su seno, y así es como, en general, fueron excomulgados. El modernista, en cambio, trata de permanecer dentro de la Iglesia para reformarla desde el interior. Esto es algo muy importante. El modernista trata de obrar disimuladamente desde dentro de la Iglesia para no caer en la excomunión, para no tener que salir de la Iglesia y de esta manera hacer que para los creyentes la influencia de sus ideas sea absolutamente inútil. Y es por eso que entonces la Iglesia, como dije, a fin del siglo XIX tiene que sufrir esta verdadera peste que es el modernismo, llamada por el Santo Papa Pío X la cosecha de todas las herejías. Ante la gravedad del peligro reacciona inmediatamente el Papa. Primero pone en el índex los libros de los modernistas, luego los condena en el decreto Lamentabili, y en la encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907 desarrolla la doctrina de los modernistas criticándola. Brevemente vamos a destacar dos cosas que nos dice el Papa. Primero, el agnosticismo. El agnosticismo, que es aquello en lo que ponen los modernistas el fundamento de su filosofía. Consiste en una razón humana encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, recordemos a Kant, es decir, de las cosas que aparecen, y tales ni más ni menos como aparecen. Por lo tanto, es incapaz la razón humana de elevarse hasta Dios, ni aun para conocer su existencia. Pero este agnosticismo es el lado, si queremos, negativo de la doctrina modernista. El aspecto positivo lo ofrece la llamada inmanencia vital. El tránsito del agnosticismo a la inmanencia vital es como sigue. En la religión se convierte simplemente en un sentimiento. El efecto estimulante, este impulso del hombre frente a Dios está motorizado por la indigencia y por esa primera manifestación del movimiento del corazón que es llamado el sentimiento. Y por esta razón, siendo Dios el objeto de la religión, se sigue que el fundamento de la fe y de toda religión reside en este sentimiento íntimo engendrado por la indigencia de lo divino. Son palabras del Papa San Pío X. Y esto en el orden teológico da origen a una verdadera inmanencia divina. Dios que es inmanente al hombre, dando paso a una verdadera vuelta antropológica de la teología. En lugar de ser ya la teología la ciencia de Dios, en cuanto Dios se transforma en la ciencia del hombre, como veremos inmediatamente. Y como nos lo muestra la historia posterior del modernismo que llega a nuestros días con el nombre de progresismo. Luego de las condenas de San Pío X parece que el modernismo queda latente, pero pronto vuelve a aparecer en pequeños círculos, en las ideas de algunos pensadores, hasta que en la década de 1950 es necesaria la intervención del Papa Pío XII, que en la encíclica Humani Generis condena con toda firmeza aquello que dio en llamarse la Nouvelle Théologie,
en francés, la nueva teología, queriendo estos nuevos teólogos adaptar la verdad de los dogmas al mundo moderno, hacerlo accesible, pero de esta manera realmente desnaturalizaba el dogma. Con mucha fuerza esto se hizo sentir en la vida de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Pensemos como cuando el Papa Pablo VI quiere explicar y enseñar la doctrina recta sobre la moral matrimonial en su encíclica Humane Vitae, es desmentido, no solo por muchos en la Iglesia, por muchos teólogos, sino incluso por episcopados enteros. También es necesario que el mismo Papa, en una encíclica Mysterium Fidei, tenga que reforzar la verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, disimulada a través de las teorías de la transignificación y otras semejantes. El Papa actualmente reinante, Juan Pablo II, expresó su preocupación en el sínodo que convocó en 1985 para ver los frutos del concilio, en donde él habló de verdaderos abusos contra la fe, de la propagación, dice, de verdaderas herejías. Lo mismo cuando a los 25 años de la reforma litúrgica quiere el Papa llamar la atención acerca de la destrucción del sentido de lo sagrado, de la desacralización de la liturgia. Como vemos, a través del modernismo, el progresismo cristiano ha llevado a un vaciamiento de lo sobrenatural en la fe. La fe sí es presentada incluso con las palabras de la teología clásica, pero vaciada de su contenido sobrenatural. Y es vaciada en la Biblia y nos encontramos con falsificaciones del sentido de la inspiración, que no es ya la acción del Espíritu Santo sobre el hagiógrafo, sobre ese escritor humano que escribe solamente y todo lo que Dios le inspira, sino que se buscan explicaciones puramente naturalistas. Todo lo que hay de sobrenatural en la Biblia obedece a un mito, es una colección de experiencias, depende de la fe del creyente, y esta autoridad entonces queda absolutamente diluida y solamente se salva porque la Iglesia la ha incluido en el canon de libros revelados. Lo mismo también la falsificación de la teología dogmática, que como dije antes, por esa preocupación por adaptarla al mundo moderno, por hacerla aceptable al mundo moderno, hace que tenga que aparecer sucesivamente de una manera o de otra, y así lo eterno, lo absoluto, se presenta con infinitos aspectos. Por lo tanto, esas fórmulas que llamamos dogmas quedan expuestas a las mutaciones propias de los individuos y propias de las necesidades de cada época. También en la teología moral, en donde este exacerbamiento del individualismo hace que se oponga la libertad a la ley, la conciencia individual a la verdad, olvidando que, como enseñó San Pablo, la verdad os hará libres, precisamente porque la verdad permite al hombre ampliar su inteligencia y de esta manera poder elegir lo mejor para él con amplitud y con absoluta generosidad. También, y en esto ya nos vamos acercando a esta vuelta hacia lo pseudo sobrenatural que hay en nuestro mundo, las falsificaciones de lo sobrenatural en la liturgia, esta confusión de lo natural y de lo sobrenatural que se expresan en el orden de la liturgia a través de la desacralización o de la disolución de lo sagrado. La liturgia es la acción de Jesucristo y de su Iglesia, por la que se significa y se realiza el misterio pascual de la muerte y resurrección del Señor. Esta liturgia de la tierra, que es, como dije, obra de Cristo y de la Iglesia, y que se une a la liturgia del cielo, a esa alabanza permanente de los bienaventurados. Y en esta liturgia se realiza la perfecta alabanza a Dios.
y se realiza también perfectamente la santificación del hombre. Pero todo esto puede ser desvirtuado. La liturgia, que es calificada de sagrada, sin embargo, es muchas veces vaciada y vuelta profana, vuelta a algo semejante a lo cotidiano. Lo litúrgico es instrumentalizado. De aquí entonces la liturgia espectáculo, de aquí entonces el sacerdote que se convierte en un showman, en alguien que está ofreciendo permanentemente novedades, en vez de presentar el misterio eterno e inefable del Dios hecho hombre que se ha encarnado para nuestra salvación y que se ofrece para nuestra alabanza, para nuestra adoración y para que en ese movimiento latréutico encontremos nuestra santificación. Todo esto hace que el hombre, a través de estas desviaciones, bien sea del ateísmo, a donde lo ha conducido una mala filosofía, bien sea a esta vuelta antropológica de lo sobrenatural, a esta desacralización de la liturgia, todo esto, hace que el hombre no encuentre un cauce adecuado para alcanzar a Dios. Y el hombre tiene dentro suyo un impulso que lo lleva inexorablemente a buscar a Dios. El mismo Dios lo ha puesto para que el hombre pueda buscarlo y para que pueda llegar a unirse a Él como la meta suprema que le dará la plenitud como ser humano. Cuando este impulso religioso del hombre no se canaliza adecuadamente, entonces necesariamente debe buscar algún sucedáneo idolátrico que haga las veces del Dios verdadero. Hoy se nos habló por la mañana de los ídolos en el campo de la economía. También encontramos esta verdadera idolatría en estas falsificaciones pseudoespirituales que pues llamamos ocultismo, esoterismo, etc. Prefiero llamar pseudoespiritualismo a lo que en sentido amplio con frecuencia se llama ocultismo o esoterismo, porque ocultismo y esoterismo tienen un sentido estricto, que prefiero respetarlo y que no es del caso extenderme sobre él. Pero la razón de que hablo de pseudoespiritualismo es porque estamos por un lado frente a una corrupción de lo religioso, que tiene su raíz en esta formalidad espiritual del hombre. Y por otra parte, estos movimientos pretenden subvertir el orden interior verdaderamente humano del hombre, dando a los movimientos que pertenecen al orden de la psicología y de la sensibilidad una apariencia de espiritualidad que pretenden explicar lo superior y lo más noble del hombre por lo que es inferior. En otras palabras, se trata de una búsqueda desordenada de lo que es oculto y misterioso. La revolución anticristiana que hemos reseñado ha producido efectos gravísimos en la perversión de este impulso religioso. El hombre está hecho, como hemos dicho, para la gloria de Dios y debe buscarla necesariamente. En la vida terrenal, por la fe y por la gracia. Después de la muerte, si es fiel y si Dios nos tiene misericordia, hemos de participar de su gloria. Esta atracción del Ser Supremo es una exigencia de trascendencia verdaderamente fascinante y tremenda. Y es un magnetismo que acompaña toda la vida del hombre. El hombre está hecho para adorar a Dios. Y cuando se lo quita a Dios, termina adorando a los ídolos. Termina adorando al producto de sus manos, como aquel becerro de oro que adoraron los israelitas en el desierto, o termina adorando aquello que es fruto de su imaginación. Y así podemos encontrar al parapsicólogo que atribuye al espíritu del hombre fenómenos paranormales que pueden explicarse por su psiquismo inferior, el medium que considera comunicaciones como los espíritus, en las manifestaciones de una psiquis escindida, aquel que practica el control mental y piensa en una vida espiritual
que culmina en un desarrollo de poderes, pensando que en esto se encuentra una plenitud espiritual cuando estamos meramente en el campo de lo psicológico. Múltiples son las maneras como esto se manifiesta. Vamos a dar una rápida mirada a todas ellas. En primer lugar, podemos mencionar el espiritismo, entendido en general como una comunicación provocada con espíritus que están más allá. Podemos distinguir dentro del espiritismo como dos vertientes principales, aquellas que aceptan la reencarnación y las que no lo aceptan. Ambas son graves distorsiones de la vivencia de la fe. Por de pronto, la evocación de los espíritus está gravemente prohibida, expresamente prohibida por la ley de Dios. Pero más grave todavía es la reencarnación, el pensar que el hombre va a encontrar su plenitud a través de una transmigración en distintos sujetos animales, y en ese itinerario en donde el alma va pasando de uno a otro, va purificándose poco a poco hasta llegar a una catarsis plena. Y con esto se niega en primer lugar la gracia, porque la purificación es obra exclusiva de la acción humana. En segundo lugar, en este esquema de evolución moral no puede haber lugar para la reprobación final, es decir, para el infierno, ya que todos pueden quedar libres de sus culpas, exentos del castigo eterno, simplemente por transcurrir este camino de la reencarnación. Dejemos el espiritismo, vayamos a esta magia, la magia que nos propone ser como dioses, aquella antigua tentación de Satanás a nuestros primeros padres. ¿Y por qué nos propone ser como dioses? Porque nos ofrece los medios para dominar el poder divino y ponerlo a nuestro servicio. Significa como ligar el poder de Dios a determinadas prácticas que yo voy a hacer y que inexorablemente van a producir aquel efecto que yo deseo. No se trata de otra cosa que de someter a la omnipotencia divina a los condicionamientos humanos del mago. Es como un nuevo paganismo que busca el dominio mágico sobre las fuerzas ocultas, y se pretende así, por ejemplo, adivinar el futuro, dominar a sus semejantes, en definitiva, pseudo-divinizarse sin trabas morales. Muchas veces esto, y esto es lo grave, se recurre a la acción del demonio, el auxilio del demonio, para realizar estos hechos asombrosos que están fuera del alcance del poder natural del hombre. Y en esto vamos a volver inmediatamente. Todas estas prácticas afectan al hombre en los diversos planos. Quisiera referirme simplemente a dos aspectos muy importantes en lo que se refieren a la moral. En primer lugar, significa un acto contrario a la virtud de la religión, esta virtud perteneciente a la virtud de la justicia por la cual el hombre ofrece a Dios el obsequio del culto y la alabanza que Él merece como primer principio de todo lo que existe. Y esto el hombre lo hace a través de la adoración, de la oración, del sacrificio, del voto. A través de todas estas manifestaciones pseudoespirituales que acabo de mencionar, el hombre pretende llegar a Dios, pero por medios absolutamente desproporcionados a los que el mismo Dios ha puesto a su alcance. Y aquí tenemos su primera gravedad. Significa un pecado contra Dios. En toda superstición encontramos un pecado contra la virtud de la religión. Pero además, algo muy importante y grave, hemos mencionado recién que con frecuencia se mezcla aquí la acción del demonio. Y la persona que se coloca en este estadio se coloca en una situación absolutamente peligrosa. A veces lo hace voluntariamente porque ha puesto en su persona al servicio de Satanás. Tenemos un auge de los cultos satánicos en nuestra época. Pero puede ser también que haya una persona que ha entrado en este ámbito, como digo,
simplemente por curiosidad. ¿Cuántos jóvenes nuestros comienzan su búsqueda de lo oculto y lo desproporcionado a través de prácticas adivinatorias sencillas como, por ejemplo, el tablero Ouija y otras expresiones semejantes? Sumamente peligroso es esto, aun cuando uno entre simplemente por curiosidad, porque ya nos estamos colocando en el ámbito en donde el demonio puede actuar sobre el hombre. Debemos saber que el demonio solamente puede actuar en la vida de los hombres en la medida que Dios le permite. El demonio no puede actuar en nuestra inteligencia, el demonio no puede reemplazar nuestra voluntad, pero el demonio sí puede entrar en la psicología del hombre, sí puede influir en nuestros sentidos internos, como por ejemplo la imaginación, como el sentido común, como la memoria. De esta manera, aquel incauto que ha entrado en estas prácticas, a veces, vuelvo a repetir por curiosidad, se coloca en el grave peligro de ponerse al alcance de la acción del demonio. Muchas veces pasará por estas prácticas de manera inocua, pero muchas veces también será esto el punto de partida para una definitiva esclavitud con Satanás. Por eso el peligro tan grande que encierran todas estas manifestaciones pseudo-espirituales. Para ir concluyendo, debemos exhortar a todos, especialmente a nuestros jóvenes, en el sentido de lo que hemos dicho al principio. El hombre está hecho para Dios. Dios es la meta suprema del hombre. A Él hemos de llegar por nuestra inteligencia, que la fe permite alcanzar los misterios de Dios. Podemos llegar por nuestra voluntad, esa voluntad que a través de la gracia nos permite amar como Dios se ama a sí mismo y como Dios nos ama a nosotros. De esa manera entonces, buscar a Dios en las Sagradas Escrituras, buscar a Dios en la oración, buscar a Dios en los sacramentos. Al contrario, cuando abandonamos este camino legítimo de buscar y encontrar a Dios, corremos el peligro, porque necesariamente necesitamos lo divino, corremos el peligro, de buscarlo a través de estos sucedáneos ilegítimos y peligrosos. Pensemos en el amor inmenso que Dios nos tiene. A pesar de nuestras miserias, de nuestra ignorancia y de nuestro pecado, nos ha enviado a su Hijo, que ha asumido nuestra propia naturaleza humana para que lleguemos a Dios. El mismo que ha dicho, yo soy el camino. No despreciemos este verdadero camino. Cristo es el camino hacia Dios, Cristo es el camino hacia la verdadera plenitud humana. Una pregunta. Si bien es cierto, Dios nos manda con el libre albedrío, esto lo entiendo como que podemos entender o diferenciar el bien y el mal. Pregunta, si con terapias de energía Reiki yo siento y estoy segura que es bueno que Dios me puso en el camino de esta persona, porque dicen, ¿por qué dice usted que eso no es bueno? O algunos sacerdotes. El bien y el mal son categorías metafísicas y a ellas solamente puedo alcanzarlas a través de la inteligencia que va avanzando en el camino del conocimiento filosófico. Esto que se nos propone es algo que pertenece al campo de la psicología y que queda encerrado dentro del hombre mismo. Esa certeza de que habla quien hace la pregunta es una certeza absolutamente subjetiva. La certeza que produce la evidencia del objeto que es captado por la inteligencia es algo de un orden totalmente distinto. Es una certeza
que tiene como causa lo que son las cosas en sí mismo, lo que es la realidad que existe fuera de mí. Hay entonces una diferencia fundamental. Por eso es que aun cuando yo sienta una seguridad o una certeza en este campo de lo que es psicológico, eso es algo solamente subjetivo que no resiste esa seguridad que me dan lo que las cosas son en sí mismas. He escuchado de personas que dicen haber sido sanadas por magia, hechiceros, santeros, etcétera. ¿Cómo se supone que no es Dios quien opera dicha sanación? ¿Es entonces influencia del demonio como se logran sanaciones y beneficios? Yo dije, refiriéndome a la magia, que generalmente se recurría a la acción del demonio. Es posible que a veces no, y uno ha conocido algún caso en donde se han producido curaciones fuera del orden normal, natural de los acontecimientos, por la acción de alguna persona que invoca a Dios, que reza, que realiza determinadas prácticas piadosas. No podemos negar alguna influencia divina desconocida. Los teólogos a veces han intentado explicar estos fenómenos extraños a través de una revelación primordial del orden puramente natural, de nuestros primeros padres a sus hijos, que se ha ido transmitiendo a lo largo de las generaciones, diluyéndose cada vez más, pero que ha permanecido en algunas personas que han conservado algo de aquella condición de excelencia de nuestros primeros padres. Así se podría explicar algunas de estas curaciones que no tengan por efecto una acción del demonio. Pero siempre tenemos que tener una gran precaución y un gran cuidado, porque muchas veces, vuelvo a repetir, es la invocación del demonio lo que está junto a estas prácticas mágicas de curación. ¿Se considera pecado la interpretación de los sueños, de las cartas? En general se considera pecado el tratar de descubrir por medios desproporcionados aquello que Dios quiere que permanezca ignorado para las fuerzas humanas. Por ejemplo, el conocer el futuro. El futuro solamente lo conoce Dios de manera perfecta. Nosotros tal vez podamos conocerlo en su causa, si somos muy inteligentes, aprender a descubrir algún efecto que puede seguirse de alguna causa, pero no podemos descubrir el futuro en sí mismo. Cuando lo intentamos a través de estos medios, por ejemplo, las cartas, como decía el programa, la borra del café, etcétera, interpretación de los sueños, estamos intentando alcanzar algo que es propio de Dios por medios absolutamente desproporcionados. Y esto es un pecado contra la virtud de la religión. ¿Es posible que una persona que practica la magia negra pueda llegar a salvar su alma? Necesita una conversión muy profunda y que es difícil. Una persona que practica la magia negra trabaja en absoluta conexión con la acción del demonio. Alguien que se ha asociado al poder de Satanás para producir determinados efectos. ¿Es posible la conversión? Sí. Toda conversión es posible, pero debe basarse en un rechazo absoluto de esa relación con Satanás, de un arrepentimiento de todo aquello que lo llevó por este camino desviado y de una entrega confiada a la misericordia divina que no reconoce límites y que incluso puede muy bien ofrecer y causar la conversión de alguien que ha practicado el satanismo. Si un cristiano vive siempre con la creencia del fanatismo o con creencias erróneas de las consultas del oculto, pero cree que hay Dios, ¿tiene esperanza de salvarse, aún muriendo sin confesión? Esperanza de salvarse siempre hay. Esperanza de la salvación se funda en la gracia divina que Dios ofrece a todos. Depende del hombre el
disponerse de manera de que pueda aceptar esta gracia. Una persona que cree en Dios y al mismo tiempo cree en todas estas cosas que nos venimos refiriendo, sin duda está cometiendo un pecado, y esta fe es una fe que sin embargo no es una fe viva. No posee esta persona la gracia santificante porque ha perdido por su pecado. Sin embargo, por supuesto, es posible, como he dicho, la conversión, es posible a través de un arrepentimiento, de un acto de contrición perfecta, incluso sin confesarse en casos extraordinarios, y realmente con toda su alma reconoce la malicia de su actitud, se arrepiente de su pecado, aborrece el mal que ha cometido y abre su alma a la gracia divina. Es posible, claro que sí. Dice, el positivismo inició el uso del método científico experimental, el cual es muy útil en la demostración de fenómenos naturales. ¿Por qué es considerado como una forma de razonamiento antinatural o una forma de razonamiento modernista? Por supuesto que el positivismo aplicado a las ciencias experimentales es una vía absolutamente correcta de alcanzar la verdad en ese campo. Lo malo es cuando se afirma que la única verdad que la inteligencia del hombre puede alcanzar es aquella que solamente puede comprobarse a través de la experimentación, negando así el conocimiento de la filosofía, el conocimiento metafísico y más todavía la condición de ciencia para la teología. Esto es lo malo, no el positivismo en sí mismo, sino el creer que la única ciencia válida es la ciencia positiva. ¿Qué opina la Iglesia en cuanto a las profecías de Nostradamus, si todo lo que predijo ha sido cierto? Respecto de las profecías llamadas privadas, la Iglesia tiene ya declarado que no son necesarias para la fe, que cuando no contienen nada contrario a la fe pueden ayudar a algunas personas. Tal ocurre con estas profecías que pueden ser aceptadas, alguna persona le podrá ayudar, pero no son necesarias de ningún modo para la fe. ¿Puede una persona tener contacto con otra ya muerta? Es posible por permisión de Dios, aunque esta pretensión es absolutamente imprudente. Conocemos una anécdota en la vida de San Juan Bosco, que hizo un pacto con un compañero de estudio cuando estaban en el seminario. El primero que llegue al cielo ha de volver y aparecérsele al otro para avisarle que está salvado. Y así fue, murió el compañero antes que San Juan Bosco, y él que vivió esa experiencia recomendó que nunca a nadie se le ocurriera una pretensión semejante. Sintió con tanta fuerza la fascinación tremenda de lo sobrenatural que quedó verdaderamente aterrado, quedó conmovido de un modo tal que desaconsejó totalmente esta práctica, que vuelvo a repetir, puede ser posible por permisión divina. ¿Qué consecuencias o causas provocaría practicar el esoterismo ante los ojos de Dios? Sí. ¿Qué consecuencias tendría el practicar el esoterismo a los ojos de Dios? Bueno, ya lo he explicado, todas estas prácticas pseudo-espirituales constituyen un verdadero pecado contra la virtud de la religión, de modo que es algo que desagrada a Dios nuestro Señor. ¿Es posible que se cause daño a las personas a través de la magia o la brujería, aunque éstas no crean en dichas prácticas ocultas? Es posible, la acción del demonio es muy grande y realmente cuando nos ponemos en ese ámbito en donde el demonio puede actuar en nuestras vidas, es posible sufrir las consecuencias adversas de su acción. Por lo tanto, es muy importante estar alerta, precavido y mantenerse a distancia de todo aquello que pueda sugerir una acción del demonio.
Actualmente se promueven muchos cursos por parte de movimientos gnósticos. Muchos de estos cursos tocan temas religiosos como los relativos a los ángeles, una angelología falsa. También son muy populares los llamados cursos de programación neurolingüística. ¿Podría comentar algo al respecto, por favor? También le agradeceré su comentario sobre los bestsellers infantiles de Harry Potter, pues están teniendo mucha inclusión en colegios católicos. Voy a contestar simplemente lo respectivo, lo que se refiere a la gnosis. Lo segundo no lo conozco perfectamente. En todos estos movimientos gnósticos lo que hay es la pretensión de llegar a Dios, pero sin el auxilio de la gracia. De modo que es una verdadera falsificación del orden sobrenatural. Todos estos cursos, todo este camino que se ofrece al hombre es algo que es una falsificación de lo sobrenatural y que solamente tiende a llegar a Dios por medios absolutamente desproporcionados, por lo cual se desaconseja a todo creyente y a todo buen católico. Sobre los libros de Harry Potter y el otro tema, hay gente que puede tratar después esos dos temas porque indudablemente es algo a considerar por la difusión que se le ha dado, e indudablemente hay pruebas de que hay satanismo atrás de todos esas publicaciones. El sentir presencia de seres espirituales es necesariamente malo. ¿Cómo se pueden evitar estas presencias? No puede ser necesariamente malo, uno puede sentir la presencia de su ángel de la guarda. A veces en la vida de los santos se cuentan hechos de esta índole, de manera pues que lo que estamos reprobando es toda comunicación indebida, desproporcionada, no aquella que Dios quiere. Si Dios nos ha enviado a un ángel para que nos custodie y nos da la gracia de poder comunicarnos con él, como se ha dado el caso de algunos santos. Recuerdo aquella anécdota de San Francisco de Sales, que tenía el privilegio de comunicarse con su ángel y siempre hacía que el ángel lo precediera hasta el día de su ordenación sacerdotal, en que con asombro de los circunstantes se produjo allí como una discusión en la puerta de la iglesia, porque el ángel, luego de la ordenación de San Francisco de Sales, quería que lo precediera por la dignidad del sacerdocio. ¿Cómo se puede proteger uno de la magia negra? Manteniéndose absolutamente al margen, tratando de dominar la curiosidad, y en los casos en que uno es simplemente víctima e ignora que es objeto de estas prácticas, mantener una vida cristiana fervorosa. La oración, la vida de gracia, los sacramentos son un antídoto poderoso contra la acción del demonio. Siendo Dios un ser omnipotente y creador de todas las cosas, ¿no pudo Él también imprimir en la misma naturaleza misterios como los que se desprenden de la astrología, que nada niegan a Dios? ¿Pueden estas ser herramientas para conocer más a las personas y a uno mismo? Ninguna duda, en la psicología pueden existir cosas que aún el hombre no ha descubierto, y no hay en esto nada contra la verdad de Dios ni contra lo sobrenatural. Lo que es reprochable es que estas cosas no bien explicadas de la psicología, en vez de tratar de investigarlas dentro del campo de esa ciencia, se pretenda traspolarlas al orden de lo sobrenatural. Esto es lo que es malo. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Se puede o se debe recurrir a curanderos para buscar la salud si se sospecha padecer malignidad? De ninguna manera. Si uno sospecha que ha sido objeto de una acción maléfica, incluso con la participación del demonio, lo que hay que hacer es
concurrir a la iglesia, tomar contacto con un sacerdote, exponer su problema y allí tratar de encontrar solución a esta dificultad. Hay varios grados de soluciones. En primer lugar, como dije recién, la vida de la gracia, una buena confesión, los sacramentos y para los casos más graves, incluso la acción de la Iglesia a través de los exorcismos. ¿Ha habido algún caso real de los estigmas y si estos son mandados por Dios y a qué personas se los ha enviado? Ha habido casos reales confirmados por la Iglesia, les digo dos. San Francisco de Asís, cuya fiesta acabamos de celebrar, fue estigmatizado. La Iglesia ha beatificado, para corrernos unos cuantos siglos, al Padre Pío de Pietrelcina, que también llevó los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de fenómenos extraordinarios, de orden sobrenatural, que nada tienen que ver con estas prácticas pseudoespirituales. ¿Cuál sería su recomendación cuando se observa que un miembro de la familia muestra interés por alguna corriente esotérica? Bueno, tengo que repetir lo que ya he dicho varias veces. A través de la persuasión, tratar de apartarlo de todo esto, explicarle los peligros que esto conlleva, pensar que puede a través de esto ponerse bajo la acción del demonio y al contrario, intentar que profundice su vida cristiana, su vida de gracia, frecuente los sacramentos, etc. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que todas las apariciones marianas o cristianas, milagros y acciones sobrenaturales son hechos por el demonio para que sigan creyendo en algo hecho por el diablo mismo? Las apariciones podemos distinguirlas. Hay apariciones que provienen de Dios y así han sido reconocidas por la Iglesia. Pero no podemos descartar que el demonio también puede actuar en este campo. Ya he dicho que el demonio puede ejercer su influjo en la imaginación, en la memoria de las personas, y entonces a través de esta influencia puede llegar a parodiar, a falsificar las apariciones verdaderas. De modo que hay que tener también un gran cuidado con las apariciones como lo tiene la Iglesia, que cuando se dan estos fenómenos los pone a prueba, trata de convencerse absolutamente de su ortodoxia, es decir, que no hay allí nada contrario a la fe, y precisamente estas precauciones tienen que ver con esa posibilidad de que también el demonio sea causa de apariciones. Muchas de estas manifestaciones pseudoespirituales se justifican en supuestos libros que son parte de la Biblia, pero que la Iglesia Católica oculta. ¿Qué tan cierto es esto? Los libros que la Iglesia reconoce como revelados por Dios son los llamados libros canónicos, definidos como tales por el Concilio de Trento. No existen en la Iglesia libros ocultos. El tarot me ha dicho la verdad muchas veces. ¿A qué se debe? Si se supone que nadie puede saber el futuro. Ha escuchado hablar sobre el grupo Cardini. Como ya hemos dicho antes, nos ponemos en un campo en donde todo es misterioso. No es imposible que algunas veces estas prácticas pseudoespirituales puedan acertar. Puede ser simplemente por casualidad, puede ser también porque el influjo del demonio, que tiene una inteligencia muy superior a la nuestra y que a través de esa inteligencia intuitiva puede tal vez conocer en las causas efectos que para los hombres son desconocidos, de esta manera poder llegar a una cierta predicción del futuro. Pero como hemos dicho, el conocimiento verdadero de las cosas futuras es algo reservado exclusivamente a Dios. ¿Qué opina de la práctica del yoga?
Hoy el padre Sáenz habló algo de esto. Tenemos que distinguir, ¿no?, de ciertas prácticas exteriores, accidentales, de la filosofía propia del yoga, ligada a estas religiones orientales que no son cristianas. Entonces hay que tener mucho cuidado de que a través de la técnica no nos vayamos a un campo contrario a la fe cristiana, pero tal vez con las debidas precauciones y solamente como una práctica puramente natural que nos hace bien, algunas personas lo puedan practicar. ¿Por qué el Apocalipsis de San Juan está plagado de un simbolismo tan extraño? ¿Cómo podemos los fieles comprender el mensaje que tiene el Apocalipsis? ¿Y por qué está oculto este mensaje de Cristo relatado a San Juan? El Apocalipsis es una profecía y todas las profecías se expresan en este género simbólico. Sin embargo, no son absolutamente incognoscibles, sino no servirían para nada y sería absurdo que Dios hubiera revelado a través de ese medio lo que Él quiere que conozcamos. Podemos decir que la interpretación del Apocalipsis es difícil, sí, ciertamente, pero no que es imposible conocer su mensaje. De hecho, uno puede advertir cómo ciertas señales que se dan en el Apocalipsis van manifestándose progresivamente en la historia. Un ejemplo, la apostasía generalizada. Podemos ver en el mundo en que vivimos cómo gradualmente el hombre se va alejando de Dios, acercándose hacia aquello que es uno de los signos de la segunda venida de Cristo. La última pregunta: ¿por qué se ha dado tanto auge a las cartas de la Virgen de Fátima y qué opina la Iglesia de ellas? La Virgen de Fátima se apareció a principios del siglo XX en Portugal dando un mensaje que se ha reiterado varias veces, un mensaje de conversión, de sacrificio, de expiación para aplacar la cólera divina y merecer su misericordia. Y la Iglesia ha presentado este mensaje de Fátima como algo auténtico, incluso recientemente, pero vuelvo a repetir, es algo que no es absolutamente necesario para la fe de los fieles. Voy a pedirle ahora al licenciado Juan José Leaño proceda a dar lectura a la relatoría de la conferencia de nuestro invitado, que fue preparada por el licenciado Jorge Fernando Sánchez Cú y por el ingeniero Óscar Angulo Favela, profesores del Departamento de Filosofía y Ciencias de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por el pecado original, nuestros primeros padres perdieron los dones sobrenaturales y preternaturales y además fueron expulsados del paraíso. Simultáneamente a la expulsión reciben la promesa de la redención y desde entonces la historia del hombre se puede explicar por el intento de recuperar lo perdido, pero en este intento se han dado falsificaciones del orden sobrenatural, cuando se ha buscado el retorno a la plenitud perdida por caminos distintos del de la gracia, por las puras fuerzas humanas. Es por la encarnación del Verbo que el hombre puede alcanzar la felicidad, pues por la redención Cristo nos mereció la gracia por la cual el hombre se hace Dios. Para llegar a Dios, para alcanzar nuestra felicidad, es necesaria la gracia. Pelagio, en el siglo V, exalta de modo excesivo la naturaleza y niega la necesidad del auxilio de la gracia. Pero su herejía se repetirá a través de la historia, llegando a conformar la corriente llamada naturalismo. Guillermo de Ockham rompe con el realismo al afirmar que no podemos conocer las esencias. Este abandono del pensamiento realista se manifestó en el cúmulo de utopías del humanismo renacentista,
que llega a poner al hombre en el centro, ocupando el lugar de Dios. Progresivamente va aumentando la confianza en las capacidades del hombre, relegando la importancia de Dios y de la gracia en la vida humana. Lutero viene entonces a decir que el hombre se salva por su fe, entendida como confianza de que la pasión de nuestro Señor Jesucristo ha de salvarlo. El hombre no puede hacer nada más que tener esta confianza, pero no puede hacer obras meritorias porque está radicalmente corrompido y ni la gracia lo puede regenerar. Es la exageración de la gracia negando el valor de los actos humanos. René Descartes niega todo valor a la realidad objetiva, poniendo el pensamiento como punto de partida. La razón quedó encerrada en sí misma, perfilándose el principio de la inmanencia. Para Kant, la inteligibilidad es propiedad de la inteligencia y no de las cosas. Los sentidos solo nos dan sensaciones caóticas. El hombre no puede conocer la verdad, todo lo universal es propio del pensamiento y no de la realidad, es el triunfo del racionalismo, sostiene Kant. A través de Hegel y otros, llegamos al positivismo según el cual solo podemos conocer los fenómenos, las manifestaciones exteriores conforme a nuestras categorías subjetivas. Esta negación de la metafísica es la negación de una vía del conocimiento de Dios. Esta negación de la filosofía es grave porque la teología recibe de la metafísica instrumentos y conceptos que permiten el estudio, la penetración de la revelación. El modernismo nace a partir de la filosofía romántica, según la cual la verdad cristiana surge de un sentimiento espontáneo. El modernista, a diferencia de las herejías anteriores, trata de permanecer dentro de la Iglesia, socavándola desde dentro y veladamente. El segundo principio modernista sostiene que la religión surge del sentimiento de indigencia y por ello la teología se subvierte haciéndose estudio del sentimiento humano. Este proceso se manifiesta especialmente en el Vaticano II, donde buscan vaciar de lo sobrenatural toda doctrina cristiana, tratando de hacer todo aceptable al mundo moderno. Para ello destruye la permanencia del dogma. La liturgia se desacraliza confundiendo lo sobrenatural y lo natural. De aquí la liturgia, espectáculo y la conversión del sacerdote en showman. Las manifestaciones de la falsa espiritualidad son múltiples: espiritismo, magia, etc. Estas manifestaciones erradas están en contra de la virtud de la religión, son un pecado contra Dios. Un problema muy grave es la intervención del demonio, que puede actuar en este ámbito muy fácilmente. Terminamos exhortando a los jóvenes a buscar a Cristo por las vías legítimas de la verdadera doctrina y no por las vías ilegítimas, pues el hombre ha sido hecho para Dios y no para los ídolos. Muchísimas gracias al Padre González Berrico por su conferencia.